Mi esposa pidió el divorcio de repente, pero cuando tuve novia mostró celos y volvió a pedirme dinero. Tengo 34 años, pensé en desahogarme aquí un poco porque me ha estado carcomiendo durante meses. Esto va a ser largo, así que abróchense el cinturón. Cuenta desechable por razones obvias, porque algunas personas conocen mi cuenta principal. Entonces, todo este lío comenzó unos 6 meses antes de que mi esposa, 36 años, me soltara la bomba de... Habíamos estado casados durante un año en ese momento, juntos durante 4 años en total, y sinceramente, todo era perfecto. Antes de que todo esto comenzara, o sea, era la persona más dulce que había conocido, siempre planeando pequeñas citas sorpresa, dejando notas lindas en mi almuerzo. Sí, lo sé, éramos esa pareja, y simplemente siendo increíblemente considerada con todo, me preparaba estas increíbles comidas caseras cuando tenía días difíciles en el trabajo. Recordaba cada pequeño aniversario, incluso los estúpidos, como nuestra primera película juntos, y era simplemente perfecta. Todos solían decirnos que éramos objetivos de relación y cosas así. Ni siquiera tuvimos peleas reales, solo las disputas normales de pareja sobre cosas tontas. Sinceramente, pensé que todo era sólido, como, teníamos nuestras pequeñas discusiones sobre cosas estúpidas, como de quién era el turno de lavar los platos o de que yo dejara los calcetines en el suelo, pero nada importante. Pero luego, las cosas empezaron a ponerse raras. Fueron cosas pequeñas al principio, ¿sabes? Como de repente se interesó mucho en nuestras finanzas, y no me refiero a la forma normal de Goye, probablemente deberíamos empezar a ahorrar para una casa, ¿no? Ella comenzó a hacer preguntas realmente específicas sobre todas nuestras cuentas, nuestras inversiones, incluso cosas de antes de casarnos. Nunca antes había mostrado ningún interés en esas cosas. Trabajo en finanzas, así que siempre me dejaba manejar todo. Pero aquí está la cuestión, nunca necesitó preocuparse por el dinero, me aseguré de eso. No andaba por ahí malgastando dinero ni guardando secretos, estaba trabajando duro, asegurándome de que estuviéramos cómodos, asegurándome de que nunca tuviera que estresarse por las finanzas. Tenía acceso a todo lo que necesitaba, nunca tuvo que pedir nada 2 veces. Si quería algo, lo hacía posible. Entonces, ¿por qué la repentina inmersión profunda en cada centavo que tenía? No era como si le hubiera importado antes. Recuerdo esta noche en específico, estábamos cenando y, de la nada, empieza a preguntar sobre mi herencia de mis abuelos, como, preguntas realmente detalladas sobre cómo se almacenaba, en qué estaba, todas esas cosas. Cuando le pregunté por qué de repente estaba tan interesada, simplemente se encogió de hombros, como, oh, solo creo que debería saber estas cosas, estamos casados. Después de todo, luego, comenzó a recibir estas llamadas telefónicas extrañas. Estaba en la cocina o lo que sea, suena el teléfono, de repente, entra en otra habitación y cierra la puerta. No soy del tipo celoso ni nada, pero era simplemente diferente, nunca solía hacer eso antes, y cuando regresaba, si le preguntaba quién era, siempre tenía una respuesta vaga, como, oh, solo cosas del trabajo, o, solo poniéndome al día con un viejo amigo. Las noches largas en el trabajo también comenzaron a aumentar. Es gerente de proyectos en una empresa de tecnología, por lo que las noches largas no son del todo inusuales, pero pasó de tal vez una vez al mes a 2, 3 veces por semana, y aquí está la cosa que realmente me atrapó. Revisé el extracto de nuestra tarjeta de crédito compartida, porque siempre me encargo de las facturas, y noté que no estaba cargando la cena en esas noches largas. Entonces, o estaba comiendo la serie de almuerzos para llevar más larga del mundo, o algo no cuadraba. Pero lo que realmente activó las alarmas, comenzó a revisar obsesivamente nuestra banca en línea, como, varias veces al día. Solo lo noté porque trabajo en un banco y nuestro sistema muestra la actividad de inicio de sesión. Nunca lo había revisado más de una vez al mes antes, por lo general solo para asegurarse de que su cheque de pago hubiera llegado. No quería ser ese marido paranoico, ya sabes, del tipo que lee entre líneas cada pequeña cosa y hace montañas de granitos de arena, pero he trabajado en finanzas el tiempo suficiente para saber que cuando alguien de repente se interesa mucho en el dinero y las cuentas, algo suele estar pasando. Es como cuando los clientes comienzan a hacer preguntas extrañas sobre sus cuentas. 9 de cada 10 veces, están planeando algo. Empecé a prestar más atención a otras cosas también, como se quedaba muy callada cada vez que hablaba de planes futuros. Se suponía que íbamos a ir a estas grandes vacaciones para nuestro segundo aniversario, y cada vez que lo mencionaba, cambiaba de tema o daba respuestas muy poco comprometedoras. Y ni siquiera me hagas empezar con cómo reaccionó cuando mencioné que tal vez deberíamos empezar a intentar tener hijos pronto. ¿La parte más extraña? Empezó a interesarse mucho en mi horario de trabajo, como, queriendo saber exactamente cuándo estaría en casa, cuando tenía reuniones tarde,
ese tipo de cosas. Al principio, pensé que tal vez estaba planeando algún tipo de sorpresa, se acercaba nuestro aniversario, pero algo simplemente se sentía mal. Empecé a guardar una nota en mi teléfono de todas estas pequeñas cosas, no de forma espeluznante, solo fechas y detalles básicos. Parte de mi trabajo es buscar patrones en los datos, y vaya. Cuando miré esa nota después de unas semanas, el patrón era bastante claro. Algo definitivamente estaba pasando. Sé que algunos de ustedes probablemente estén leyendo esto pensando, amigo, obviamente te estaba engañando, y sí, tal vez ese pensamiento cruzó por mi mente, pero, sinceramente, mi instinto me decía que era otra cosa, el enfoque en las finanzas. El repentino interés en mi horario y nuestras cuentas se sentía más calculado que eso, como, una noche, lo volvió a mencionar durante la cena. Oye, ¿cómo funciona exactamente tu plan 401k? Por ejemplo, ¿qué pasa si te pasa algo? ¿Quién lo recibe? Ella hurgó en su pasta como si la pregunta fuera informal. Dejé mi tenedor. ¿Por qué sigues preguntando sobre estas cosas últimamente? Traté de mantener mi tono ligero, pero podía sentir que mi pecho se apretaba. ¿Hice algo? ¿Estás molesta por algo? Apenas levantó la vista. No, solo creo que deberíamos estar más preparados, ¿sabes? En caso de que la vida nos depare algo inesperado, algo en la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. En realidad, ya no podía ignorar mi instinto, así que decidí hacer algo que todavía me hace sentir un poco culpable, aunque terminó salvándome el culo. Comencé a protegerme en silencio. Sí, ya sé cómo suena. Como si estuviera siendo paranoico o no confiara en mi esposa. Créeme, pasé muchas noches sin dormir sintiéndome como el peor esposo del mundo por siquiera pensar en estas cosas. Pero aquí está la cuestión de trabajar en finanzas. ¿Ves que la gente se arruina todo el tiempo porque no se protegió? No puedo contar cuántas veces he tenido clientes que vinieron devastados porque confiaron completamente en alguien y se quemaron, así que pensé, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Lo primero que hice fue documentar todo, y quiero decir todo, cada regalo que nos habíamos hecho el uno al otro. En realidad intercambiamos muchos, cada compra importante, cada cuenta conjunta, cada inversión. Incluso revisé nuestros regalos de boda e hice una lista detallada. Probablemente parecía un loco con todas estas hojas de cálculo, pero bueno, luego hice algo que, sinceramente, se sintió muy astuto en ese momento. Abrí una cuenta separada en un banco diferente, no para ocultar dinero, ni nada turbio por el estilo, solo para tener algo que fuera completamente mío. Transferí mi herencia personal de mis abuelos, unos $50.000, ya que técnicamente era propiedad separada de todos modos. También comencé a guardar todos mis recibos y a tomar fotos de las cosas caras que teníamos. Literalmente, un día, cuando ella trabajaba hasta tarde, recorrí la casa y fotografié cada cosa valiosa que teníamos, especialmente las cosas que nos habíamos regalado. Sentí que estaba haciendo un inventario de seguros extraño o algo así, jajaja. La parte más complicada fue averiguar qué hacer con nuestras inversiones conjuntas. Teníamos esta cartera que habíamos construido juntos, y ella nunca antes había mostrado ningún interés en ella, pero de repente, está haciendo todas estas preguntas sobre cuándo podríamos liquidar ciertas posiciones y cuáles serían las sanciones por retiro anticipado, así que comencé muy lentamente, a trasladar mis contribuciones personales a posiciones más seguras. Una vez más, nada ilegal ni turbio, solo protegiendo lo que era mío. Para empezar, hubo un día que realmente confirmó que estaba haciendo lo correcto. Llegó a casa del trabajo toda emocionada por esta gran oportunidad de inversión de la que le había hablado uno de sus amigos del trabajo. Empezó a hablar sobre cómo tal vez deberíamos retirar algunas de nuestras inversiones a largo plazo. Para ello, cuando le pedí detalles, se puso súper vaga y a la defensiva. Ciudad bandera roja, ¿verdad? También comencé a prestar más atención a nuestros patrones de gasto. Siempre había sido bastante buena con el dinero, no era una gran derrochadora ni nada, pero noté que había comenzado a hacer muchos pequeños retiros de nuestra cuenta conjunta, nada enorme que levantara señales de alerta inmediatas, pero cuando lo sumé todo digamos que fue revelador. Durante todo el tiempo que estuve haciendo todo esto, me sentí como un imbécil. Aquí estaba yo, un esposo supuestamente amoroso, básicamente preparándome para que todo se fuera a... Algunas noches, me quedaba despierto pensando que tal vez solo estaba siendo paranoico y creando problemas que no existían, pero luego ella hacía algo más, hacía preguntas extrañamente específicas sobre nuestros ahorros. Se preguntaba en voz alta cómo eran generalmente los acuerdos de divorcio o mencionaba casualmente cómo su amiga había sido totalmente estafada en su separación, y de repente, ya no me sentía tan paranoico. Incluso comencé a llevar un
Registro de cuando trabajaba hasta tarde o recibía esas misteriosas llamadas telefónicas, solo fechas y horas, en una nota protegida por contraseña en mi teléfono, no de forma acosadora, pero ¿sabes cómo a veces solo necesitas demostrar que no estás loco? Sí, ese tipo de cosas. La parte más difícil fue actuar con normalidad durante todo esto, como, imagina estar sentado frente a alguien en la cena, riendo y hablando de cosas normales, mientras que también te estás preparando discretamente para que potencialmente te jodan. Es agotador, sinceramente. Cada vez que hacía algo dulce o normal, volvía a sentirme culpable. De hecho, intenté hablar con ella al respecto, muchas veces. Le pregunté si tenía algo en mente, si había algo de lo que necesitábamos hablar, pero ella simplemente lo ignoró, actuó como si me estuviera imaginando cosas, no me dio nada. Sinceramente, presionar más solo la habría hecho ser más cuidadosa con lo que estuviera haciendo. A veces, el movimiento más inteligente no es confrontar, es callarse y prestar atención. Nota al margen rápida. Algunos de ustedes podrían estar pensando, amigo, ¿por qué no fueron a terapia de pareja o algo así? Bueno, en realidad lo sugerí una vez, de forma informal. Deberías haber visto lo rápido que rechazó la idea. Dijo que estábamos bien y que yo solo estaba siendo inseguro. Gaslighting clásico, ¿verdad? Y entonces todo se desmoronó. Una mañana, ¿sabes esos momentos que cambian tu vida para siempre? Nunca suceden como esperas, sin tormenta dramática, sin música siniestra de fondo. Solo martes, estaba sentado en la isla de nuestra cocina, tomando mi café habitual y revisando los correos electrónicos del trabajo en mi teléfono. Ella estaba haciendo tostadas y recuerdo que pensé en lo raro que era que estuviera despierta temprano, ya que por lo general dormía hasta tarde los días que trabajaba desde casa. Entonces, ella simplemente lo hizo, sacó este sobremanila de su bolso de trabajo y lo deslizó por el mostrador hacia mí como si me estuviera pasando el periódico de la mañana o algo así. Ni siquiera lo miré al principio, pensé que tal vez era solo papeleo de la casa o lo que sea, pero entonces vi su rostro, tenía esta expresión extraña que nunca antes había visto, como en blanco, pero también satisfecha. Fue entonces cuando lo supe. Quiero el divorcio, dijo, súper tranquila, como si me estuviera diciendo que necesitábamos más leche de la tienda. Recuerdo que mi taza de café se quedó allí colgando, a medio camino de mi boca, probablemente pareciendo un completo idiota. Lo loco es que, aunque me había estado preparando para que sucediera algo malo, esto todavía se sintió como una bofetada en la cara. Abrí el sobre, sí, papeles de divorcio, todos completos, solo esperando mi firma. Claramente había estado planeando esto por un tiempo. Probablemente ya había hablado con un abogado y todo, y allí estaba yo, todavía en pijama, tratando de procesar qué demonios estaba pasando. ¿Sabes qué es realmente jodido? Mi primer pensamiento ni siquiera fue sobre el final de nuestro matrimonio, fue, gracias a Dios que transferí ese dinero de la herencia. ¿Qué tan jodido es eso? 4 años juntos, y en ese momento, todo en lo que podía pensar era en alegrarme de haber protegido mis activos. Ella comenzó a darme este discurso ensayado. Simplemente no lo sé, ya no estoy enamorada. La gente se distancia, ya sabes, sucede. Su voz era plana, ensayada, no me miraba. Anoche estaba acurrucada contra mí en el sofá, riéndose de algún programa tonto de Netflix, y ahora estaba sentada aquí, dándome el discurso de ruptura más genérico imaginable. La dejé hablar, no la interrumpí, no reaccioné. Probablemente parecía aturdido, pero por dentro, mi cerebro estaba repasando una lista de verificación mental. Cuenta separada, listo. Documentación de activos, listo. Fotos de objetos de valor, listo. Era como si mis emociones hubieran sido empujadas a un rincón mientras mis instintos de supervivencia tomaban el control. Cuando terminó, simplemente se sentó allí, mirando, esperando algún tipo de explosión. En cambio, tomé un sorbo lento de mi café ahora frío, lo dejé. Y dije, está bien. Su expresión no tenía precio, como si acabara de lanzar una llave inglesa a cualquier reacción que estuviera esperando. Parpadeó, se burló. ¿Eso es todo? Está bien. Me encogí de hombros. Ni siquiera vas a preguntar por qué. Exhalé, mirándola. ¿Fue porque no te di lo que merecías? ¿O por qué no estaba dando lo suficiente en esta relación? Su rostro cambió a sorpresa, luego a algo más, algo ilegible. No, dijo, sacudiendo la cabeza, no es eso. Fuiste bueno conmigo, simplemente no lo sé. No creo que quiera estar casada más, no quiero este compromiso. Esa fue una respuesta, pero no realmente, no una que tuviera sentido. De todos modos, y confirmó lo que ya sabía, había más en esto de lo que decía. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros antes de finalmente decir, haré que mi abogado revise los papeles. Por una fracción de segundo,
Hubo pánico en sus ojos, solo un destello antes de que lo enmascarara. Oh, tú ya tienes un abogado. Sí, forzó una sonrisa, trató de actuar indiferente. Genial, eso es genial. Quiero decir, no hay necesidad de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser, ¿verdad? Sí, claro, estoy seguro de que esa es la verdadera razón por la que tiene tanta prisa. Bandera roja número 478, no sentí nada en ese momento, simplemente frío, distante, pero esa conversación se me quedó grabada, resonando en el fondo de mi mente mucho después de que terminara. El resto de esa mañana fue surrealista. Se fue a trabajar, en su oficina en casa, mientras yo me sentaba allí en el mostrador de la cocina, mirando estos papeles que básicamente decían, oye, tú. Vida como la conoces ha terminado. Luego, hice lo que haría cualquier persona racional, llamé para reportarme enfermo al trabajo y comencé a hacer llamadas telefónicas, primero a mi abogado, gracias a Dios ya había consultado uno en silencio, luego a mi banco para verificar que todas mis cuentas estuvieran. La parte más rara. Todavía cenamos juntos esa noche, o sea, ¿quién hace eso? Se sienta a comer pollo salteado con alguien que literalmente les entregó los papeles del divorcio esa mañana. Pero allí estábamos, comiendo en este silencio súper incómodo, ambos fingiendo que esto era de alguna manera normal. Me fui a la cama esa noche en nuestra habitación de invitados, mi elección. Necesitaba espacio para pensar, acostado allí, mirando al techo, tratando de averiguar cuál era su juego final, porque todo esto, la forma en que lo hizo algo no cuadraba. El divorcio en sí fue sorprendentemente tranquilo, probablemente porque no impugné nada. Quiero decir, ¿cuál es el punto de luchar? ¿Para mantener a alguien que claramente no quiere quedarse? Me quedé con la casa, le pagué su parte, y dividimos nuestras cuentas conjuntas, cosas básicas del divorcio, pero luego las cosas se pusieron raras, realmente raras. 2 semanas después de que se finalizó el acuerdo, ella simplemente desapareció, y no me refiero a no está devolviendo mis llamadas, desapareció, me refiero a puff, desaparecida. Completamente fuera del mapa. Al principio, ni siquiera me di cuenta porque, ya sabes, estábamos divorciados, ¿por qué la vigilaría? Pero entonces sus amigos empezaron a llamarme a mí. Resulta que había renunciado a su trabajo, simplemente entró un día, entregó su renuncia y se fue, sin previo aviso de 2 semanas, sin explicaciones, nada. Su jefe me llamó, habíamos cenado con él y su esposa un par de veces, preguntando si todo estaba bien. Recuerdo que estaba parado en mi cocina, pensando, ¿por qué demonios lo sabría yo? Literalmente estamos divorciados. Su mejor amiga, Kate, me llamó llorando porque aparentemente mi ex la había bloqueado en todo. No solo en las redes sociales, su número de teléfono, correo electrónico, todo, y no era solo Kate. Había bloqueado a todos, todo su grupo de amigos, compañeros de trabajo, incluso su instructora de yoga, a la que había estado yendo durante 3 años, se comunicó conmigo para tratar de averiguar qué estaba pasando. Empecé a investigar. Sí, lo sé, probablemente debería haberme mantenido al margen. Su teléfono estaba desconectado, todas sus cuentas de redes sociales eliminadas, no solo desactivadas, completamente eliminadas, incluso había cerrado sus cuentas de correo electrónico. Era como si estuviera tratando de borrarse de la existencia. ¿La parte realmente jodida? Sus amigos estaban realmente preocupados de que le hubiera pasado algo. Como si pensaran que tal vez estaba en problemas o algo así. Me seguían llamando, pero yo les decía, ya no tengo nada que ver con ella. Su hermano, con quien solía estar muy unido, no respondía a ninguna de mis llamadas, tampoco sus padres, lo cual era muy extraño, porque su madre y yo nos llevábamos muy bien, solía llamarme su hijo extra y todo, pero ahora, silencio de radio. Obviamente, ellos sabían algo, pero no lo compartían. Aproximadamente un mes después de su desaparición, descubrí que también había cerrado todas sus cuentas bancarias locales, no transferidas, cerradas. El gerente del banco, pueblo pequeño, todos conocen a todos. Lo mencionó casualmente cuando estaba allí tratando con algunos trámites, dijo que había entrado, cerrado todo y se fue con un cheque de caja. ¿No les dijo a dónde iba? ¿La parte más extraña de todo esto? Ni siquiera me sorprendió tanto, impactado, sí, pero no sorprendido. Es como si todos esos meses de comportamiento extraño hubieran conducido a este gran final. Las preguntas sobre nuestras finanzas, las llamadas telefónicas nocturnas, el repentino interés en mi horario. Había estado planeando esto durante meses. Sus amigos finalmente se dieron por vencidos en su intento de encontrarla. ¿Qué más podían hacer? Claramente no quería que la encontraran, pero vaya, las teorías nunca se detuvieron. Cada vez que me encontraba con uno de ellos por la ciudad,
Tenían una nueva idea sobre a dónde fue o qué estaba haciendo, intenté seguir adelante con mi vida. Quiero decir, ¿qué más podía hacer? Tenía una casa que mantener, un trabajo en el que concentrarme, una vida que vivir, y simplemente la olvidé. Después de que pensé que lo había descubierto todo, como, unos 5 meses después de todo el acto de desaparición, en realidad me estaba yendo bastante bien. Comencé a ir al gimnasio con regularidad, sí, lo sé, típico movimiento de chico divorciado. Obtuve un ascenso en el trabajo e incluso comencé a salir de nuevo, la llamaré Britney. Es enfermera pediátrica en el hospital infantil local, y sinceramente, es todo lo contrario a mi ex, pura alegría y burbujas. Y batas rosas con pequeños unicornios. Nos conocimos cuando estaba tomando un café en este pequeño lugar cerca de mi oficina. Literalmente chocó conmigo y derramó su frappuccino de fresa sobre nosotros dos. Un encuentro lindo al nivel de una comedia romántica, ¿verdad? Después de disculparse como 50 veces e insistir en pagar mi tintorería, lo cual rechacé, me dio su número. Empezamos a enviarnos mensajes de texto y simplemente hicimos clic, así que sí, la vida estaba mejorando. Britney y yo estamos saliendo oficialmente. La estoy rompiendo en el trabajo y finalmente estoy durmiendo toda la noche sin despertarme estresado. Entonces, ¡boom! ¿Adivina quién aparece en mi puerta a las 9 de la noche un jueves cualquiera? Sí, el fantasma en persona, mi ex esposa. El momento no podría haber sido peor. Britney estaba allí. Estábamos haciendo galletas y viendo un programa de Netflix sobre repostería. Escucho estos golpes agresivos y, cuando abro la puerta, allí está mi ex, con aspecto de haber pasado por un infierno. Lo primero que sale de su boca, ¿de quién es ese coche en la entrada? No, hola, ni siquiera oye, ¿podemos hablar? No, está obsesionada con el Volkswagen Beetle blanco de Britney. Completo con un florero, sí, en serio, estacionado junto a mi coche, le digo que es el coche de mi novia. Y santo, la expresión de su rostro. Era como si le acabara de decir que había vendido nuestra casa a una manada de lobos. Pasó de parecer desesperada a furiosa en aproximadamente medio segundo. Pero aquí es donde se pone realmente salvaje, en lugar de hablar sobre dónde ha estado. Durante los últimos 5 meses o por qué de repente aparece en mi puerta, comienza a hablar sobre lo rápido que seguí adelante, o sea, ¿perdón? Tú desapareciste sin dejar rastro después de sorprenderme con los papeles del divorcio. ¿Y tú estás enojada porque yo estoy saliendo con alguien? Puedo oír a Britney en la cocina, probablemente preguntándose qué está pasando. Y toda la situación es simplemente surrealista. Mi ex está parada en mi puerta, pareciendo un desastre, despotricando sobre cómo claramente nunca la amé si pude seguir adelante tan rápido. Y luego ve a Britney viniendo a ver cómo estoy. Britney, alma dulce que es, en realidad saluda y dice hola. Con su típica sonrisa alegre, mi ex la mira y suelta una risa, se vuelve hacia mí y dice, ¿en serio? ¿Este es tu tipo ahora? ¿Una Barbie básica que hornea galletas? Fue entonces cuando me cabreé. Mira, puedes atacarme todo lo que quieras, pero Britney es literalmente la persona más amable que he conocido. Se ofrece como voluntaria en refugios de animales los fines de semana y llora durante las películas de Disney. Atacarla a ella era cruzar la línea, pero antes de que pudiera decir nada, mi ex cambió de tema por completo. De repente, ya no le interesa a Britney, no, ahora quiere hablar de dinero, específicamente, quería todas las joyas caras y cosas que le di durante nuestro matrimonio, el latigazo de ¿cómo te atreves a seguir adelante, ¿a dónde están mis cosas? Fue una locura, estoy allí de pie, tratando de procesar este cambio de humor, mientras Britney se ha retirado silenciosamente a la cocina, bendito sea su corazón. Más tarde me dijo que comenzó a hornear una segunda tanda de galletas por estrés. Le digo a mi ex que vendí la mayor parte después del divorcio y doné el resto a la caridad, lo cual era cierto. Era parte de todo mi asunto de nuevo comienzo. Hombre, si pensaba que estaba enojada antes se volvió loca por completo. Comenzó a insultarme, diciendo que no tenía derecho a vender sus regalos, exigiendo que le diera el dinero. Todo el tiempo que gritaba, yo estaba allí parado pensando en lo extraña que es la vida. Hace 5 meses. Esta mujer era mi esposa, compartimos una cama, una vida, todo, ahora. Es una extraña gritando en mi puerta mientras mi nueva novia hornea galletas por estrés en la cocina. Terminé cerrándole la puerta en la cara, a mitad de su perorata. Probablemente no fue la respuesta más madura. Pero bueno, perdió el derecho a gritarme en mi propia casa cuando me entregó los papeles del divorcio durante el desayuno. Volví a la cocina, Britney simplemente me miró, me entregó una galleta tibia y dijo, eso fue interesante. Dios, me encanta cómo puede mejorar incluso las situaciones más incómodas. Pero algo me decía que esto no había terminado.
la forma en que mi ex me había mirado. Cuando se fue no había terminado, ni mucho menos, 3 días después del incidente de las galletas. Así es como Britney lo llama ahora, mi teléfono comienza a sonar como a las 11 de la noche. Es un número que no he visto en meses, mi excuñado, Mike, ahora, un poco de historia de fondo. Mike y yo solíamos ser muy unidos, como, íbamos juntos a partidos de fútbol. Tomábamos café después del trabajo, ese tipo de cosas, pero cuando ocurrió el divorcio, me bloqueó en todas partes sin siquiera una despedida. Eso dolió más de lo que me gustaría admitir, así que, al ver aparecer su número raro, ojalá pudiera decir que fui maduro al respecto, pero lo primero que salió de mi boca fue, oh, ¿así que recuerdas cómo usar un teléfono? Ignoró el sarcasmo y pasó directamente a este discurso claramente ensayado sobre cómo necesitaba hacer lo correcto y ayudar a su hermana. Siguió hablando de cómo ella era familia durante 4 años, cómo le debía esto, bla, bla, bla. Todo el tiempo estoy pensando, ¿dónde estaba esta lealtad familiar cuando me estaba entregando los papeles del divorcio durante el desayuno? Pero luego suelta esta bomba, hombre, si los papeles se invirtieran, ella te habría ayudado, sin hacer preguntas. En realidad, me reía a carcajadas de eso, como, resoplé por completo, porque, ¿estamos hablando de la misma persona? ¿La mujer que ni siquiera me dijo por qué quería el divorcio? ¿Que desapareció sin dejar rastro? ¿Que se presentó en mi puerta e insultó a mi nueva novia? ¿Esa es quien me habría ayudado? Le dije exactamente lo que le dije a ella, vendí las cosas, doné algunas a la caridad, fin de la historia. No le gustó esa respuesta. Comenzó a ponerse agresivo, diciendo cosas como, no eres la persona que pensé que eras y no puedo creer que alguna vez hayas sido amigo de alguien como tú. Fue entonces cuando exploté. Le dije que tal vez debería preguntarle a su hermana sobre todas las cosas caras que yo le di a ella, incluido el coche que todavía conduce. Le pregunté si le había contado sobre haberse presentado en mi casa e insultar a mi novia. Tenía mucha curiosidad por saber si mencionó haber desaparecido durante 5 meses sin decirle una palabra a nadie. Se quedó callado por un segundo, y me di cuenta de que algo de esto era nuevo para él, pero en lugar de pensar realmente en lo que estaba diciendo, redobló la apuesta, empezó a llamarme egoísta, dijo que estaba siendo mezquino, me dijo que solo estaba amargado por el divorcio. Sin embargo, esto es lo que realmente me molesta. A lo largo de toda esta conversación, siguió dando vueltas sobre algo, como si hubiera claramente más en la historia que no me estaba contando. Cada vez que lo presionaba sobre por qué necesitaba tanto el dinero, se ponía raro y vago al respecto. Terminé diciéndole que si su hermana necesitaba dinero tan desesperadamente, tal vez no debería haber renunciado a su trabajo de 6 cifras y desaparecido durante meses. Eso lo cayó bastante rápido. Luego, lo golpeé con el verdadero golpe. Le dije que su hermana no valía la pena seguir casado con ella, pero al menos pensé que nuestra amistad había sido real. Supongo que también me equivoqué en eso. Colgué después de eso. También bloqueé su número, porque, ¿por qué no? Todos los demás en esa familia me habían bloqueado hace meses. De todos modos, bien podría devolverles el favor. Britney se quedó esa noche, se queda la mayoría de las noches ahora. Otra cosa que probablemente enfureció a mi ex, y se dio cuenta de que algo estaba pasando. Sin embargo, en lugar de presionarme para que hablara de ello, simplemente puso nuestro programa favorito y pidió pizza a altas horas de la noche. Esta chica, lo juro, simplemente lo entiende. Pero esa noche, acostado allí, mientras Britney dormía a mi lado, no podía dejar de pensar en lo raro que era todo esto. Mi ex desaparece durante meses, luego aparece exigiendo dinero. Su hermano, que no me ha hablado desde el divorcio, de repente llama para hacerme sentir culpable por ayudarla. Nada de eso tenía sentido. O sea, ¿en qué tipo de problema estaba metida para necesitar tanto dinero? ¿Y por qué no vendió el coche que le compré si estaba tan desesperada? Esa cosa valía mucho más que las joyas que me dio. Menos de 24 horas después del drama con Mike, recibo este mensaje de texto de mi ex a las 4 de la mañana. Quien envía mensajes de texto a las 4 de la mañana a menos que algo esté realmente mal, ¿verdad? Era un párrafo largo sobre cómo necesitaba reunirse conmigo una última vez. Dijo que me lo contaría todo, toda la verdad esta vez. Mi primer instinto fue ignorarlo, o sea, había terminado con el drama. Además, Britney y yo teníamos planes ese día de ir a este pequeño y lindo mercado de agricultores. Pero algo en ese mensaje de texto se sentía diferente de sus habituales mensajes exigentes. Tal vez fue la marca de tiempo, tal vez fue la forma en que lo escribió, pero se sentía desesperado. Se lo mostré a Britney durante el desayuno. Ahora se queda la mayoría de las noches. Básicamente se ha apoderado de la mitad de mi armario con sus batas de colores. ¿Sabes lo que dijo? Cariño, necesitas un cierre.
ve a escucharla. Luego me besó en la mejilla y dijo que iría al mercado de agricultores con su hermana en su lugar. A veces me pregunto qué hice para merecer a alguien tan comprensivo, así que accedí a reunirme con mi ex. Le dije que viniera a esta cafetería del centro, territorio neutral, además, siempre está concurrido. Por lo que no podía armar una escena. Cuando entró, apenas la reconocí, se veía mal, como si no hubiera dormido en días. Atrás quedó la mujer de negocios con traje sastre con la que me había casado, llevaba ropa deportiva y parecía que había estado llorando. Se sentó y, por un minuto, simplemente se quedó mirando sus manos. Luego, comenzó a hablar. Y santo, chicos, resulta que había estado engañándome. Pero no un engaño cualquiera. Había estado teniendo una aventura con alguien que conoció en su reunión de la escuela secundaria. Recordé esa reunión a la que insistió en ir sola. Unos 6 meses después de casarnos, se conectó con un tipo con el que solía salir en el pasado, y aparentemente tenían esta conexión increíble o lo que sea, pero aquí es donde se pone realmente salvaje. Después del divorcio, decidieron apostar todo por su vida de ensueño. El tipo la había convencido de que deberían comprar una granja, mi exesposa, que solía quejarse si se le estropeaba la manicura, decidió convertirse en granjera. Tomaron todo el dinero del acuerdo de divorcio y compraron esta propiedad en otro estado. Tuve que detenerla allí. Espera, dije, dejaste tu trabajo de 6 cifras para convertirte en granjera. En realidad, parecía avergonzada. Resulta que ninguno de los dos sabía nada de agricultura. En realidad, me reí. Tenían esta idea romántica de vivir de la tierra o algo así, pero la realidad los golpeó duramente. Terminaron teniendo que contratar a verdaderos granjeros para administrar el lugar, lo que se comió su dinero rápidamente. Pero espera, se pone mejor. ¿Recuerdas cómo estaba tan desesperada por dinero? Bueno, resulta que está embarazada del bebé de Chico Granja. Gastaron todos sus ahorros tratando de mantener la granja en funcionamiento, y ahora están en la ruina, con un bebé en camino. Por eso regresó. Necesitaba dinero para gastos médicos y cosas para el bebé. Me senté allí durante un buen minuto, simplemente procesando todo esto. La mujer que se había negado a tener un perro porque era demasiada responsabilidad estaba teniendo un bebé con un aspirante a granjero que había conocido durante apenas un año. Todo era tan absurdo que en realidad comencé a reír. Ella no lo apreció, comenzó a llorar, diciendo que sabía que había metido la pata, que había cometido un gran error. Dijo que estaba demasiado avergonzada para decirle a nadie dónde estaba realmente, por lo que cortó el contacto con todos. Su familia sabía algo, pero no toda la historia, especialmente no sobre lo mal que estaba yendo la granja. Entonces, me soltó la bomba. En realidad, me preguntó si consideraría darle otra oportunidad. Dijo que se había dado cuenta del error que había cometido, que Chico Granja no era quien pensaba que era, que extrañaba nuestra vida juntos. La miré, sentada allí llorando en una cafetería, embarazada del bebé de otro hombre, pidiéndome que la aceptara de nuevo, y no sentí nada. En realidad, eso no es cierto. Sentí gratitud. Gratitud de que me hubiera entregado esos papeles de divorcio, gratitud de que hubiera mostrado sus verdaderos colores, gratitud por cada señal de alerta que me había hecho protegerme financieramente. Sobre todo, me sentí agradecido por Britney, la dulce, amable y libre de dramas Britney que probablemente estaba en el mercado de agricultores en ese momento, enviándome fotos de cachorros que vio y comprando demasiadas suculentas. Le dije a mi ex exactamente eso. Le dije que sus malas decisiones de vida ya no eran mi problema, que renunció a cualquier derecho a mi ayuda cuando me engañó, cuando mintió, cuando intentó manipularme. La expresión de su rostro cuando mencioné la infidelidad no tiene precio. Supongo que no pensó que hubiera descubierto esa parte. Intentó discutir, comenzó a decir algo sobre cómo habíamos estado juntos durante 4 años, como todavía se preocupaba por mí. La interrumpí, le dije que tenía que irme, necesitaba ir a comprar algunas suculentas para mi novia. Al salir de esa cafetería, me sentí más ligero, de alguna manera, como si la última pieza de un rompecabezas finalmente hubiera encajado. Todo tenía sentido ahora. El comportamiento extraño antes del divorcio, la rápida desaparición, el regreso desesperado, pero algo me decía que esto todavía no había terminado. Mi ex no es del tipo que simplemente acepta la derrota y se va. Lo llamé. No había terminado. 2 días después de nuestra charla en la cafetería, se presentó de nuevo en mi casa. Esta vez, Britney no estaba allí. Turno de noche en el hospital, lo que probablemente fue lo mejor, considerando lo que sucedió. Mi ex estaba en modo de crisis total. Comenzó a golpear mi puerta a medianoche, gritando sobre cómo le debía, cómo estaba siendo egoísta, cómo no tenía derecho a juzgar sus decisiones de vida. Los vecinos probablemente disfrutaron de un buen espectáculo. Abrí la puerta, principalmente para detener los golpes, y ella simplemente entró.
todavía despotricando, fue entonces cuando tuve suficiente, 4 años juntos. Y nunca le había levantado la voz, pero esta vez, la perdí. Le dije exactamente lo que pensaba sobre su engaño. Sobre haberse escapado a jugar a la granjera con su novio de la escuela secundaria. Sobre presentarse aquí exigiendo dinero como si tuviera derecho a ello. Le recordé que ella fue quien quiso el divorcio, ella fue quien desapareció y ella fue quien se metió en este lío. Ahora podía lidiar con las consecuencias, intentó jugar la carta del embarazo de nuevo. Empezó a llorar por las facturas médicas y los gastos del bebé. Simplemente me reí y le dije que tal vez debería vender ese coche que le compré, ya sabes. El que convenientemente olvidó cuando pidió que le devolvieran sus regalos. Fue entonces cuando se volvió loca, empezó a llamarme de todo, dijo que no tenía corazón. Dijo que me haría arrepentirme de esto, cogí mi teléfono y le dije que si no se iba inmediatamente. Llamaba a la policía, pensó que estaba fanfarroneando, no lo estaba, empecé a marcar justo delante de ella. Deberías haber visto lo rápido que cambió de tono cuando escuchó el primer timbre. Cuando se iba, más bien saliendo corriendo, se dio la vuelta y dijo algo que en realidad me hizo reír. Espero que tú y Barbie sean muy felices juntos. Simplemente sonreí y dije, lo somos. Cerré la puerta de golpe. Bloqueé su número y luego le envié un mensaje de texto a Britney, que estaba en su descanso. Sobre lo sucedido, su respuesta, ¿quieres que traiga donas a casa después de mi turno? El azúcar lo mejora todo, ¿y sabes qué? Tenía razón, no solo sobre las donas, sino sobre que todo estaba mejor que nunca con mi ex. A veces, la mejor venganza no es vengarse, es ser feliz.